Listo, ahí ya estoy grabando. Tan, audio, un momento. Listo. Bueno, en las últimas clases hemos hablado de varios de los roles por el momento. Grupos, taller 5. Hemos estado hablando como en las clases, o al menos he estado intentando orientarlo, las clases a diferentes roles y no solo uno solo. Pues digamos que como daba Taller 5 originalmente, era muy orientado solo a Game Developer. Ahorita he estado tratando de hablar pues un poco más abarcando temas de Level Designer, por ejemplo, de Gameplay Designer. eh, y en los últimos salió un poco de audio. Bueno, el de realidad virtual contaría como Lead Developer, el rol encargado de eso. Y ahorita pues me di cuenta con las revisiones de esta semana que no hemos definido de forma muy estructurada qué es lo que haría el tester. Entonces, para hablar del tester, hay un rol que sería como el jefe, la persona que lidera a todos los testers, que es la persona encargada de QA. Se llama Quality Assurance Supervisor. Debido al tamaño de los equipos, pues no tenemos a alguien propiamente de QA, sino que es algo pues que estará haciendo el mismo tester. Pero entonces veamos de qué se trata esto. Bueno, primero entonces, ¿por qué es bueno, qué es el Quality Assurance? Es, digamos, el proceso en el cual se revisa que el producto cumpla con las condiciones de calidad y satisfaga las como expectativas del usuario, del cliente, perdón. Pues da lo mismo en este caso. Bueno, entonces tenemos como dos partes aquí en el Quality Assurance. Una es el proceso a través del cual la calidad del producto es mantenido. Y dos, encontrar, reportar y clasificar los diferentes problemas que encontremos. Notemos que en el QA de videojuegos no solo se requiere las pruebas que se hacen en el momento del desarrollo, sino que adicionalmente se requiere un servicio postventa en el cual la calidad del juego es mantenida. Es decir, nosotros sacamos un videojuego y en ese momento, pues que sacamos el videojuego, puede que ya no necesitemos parte del equipo, puede que ya no necesitemos todo el equipo centrado en esto, porque ya sacamos el juego, ya no necesitamos los artistas 3D o los programadores dedicados a este proyecto. Sin embargo, necesitamos aún un equipo de QA que se encargue de recibir, por ejemplo, el reporte de bugs cuando a alguien le pasa algún error. Entonces subimos un juego a la Play Store, pero luego alguien pone 0 estrellas, pues una estrella, y dice, ah, no me funcionó la aplicación por esto y esto. En este caso, pues necesitamos a alguien todavía en el equipo de QA que pueda comunicarse con esa persona, preguntarle qué no le funcionó, las características del dispositivo, correr las mismas pruebas y luego reportarlas al equipo para hacer las correcciones. Ya en ese caso, parte del equipo que ya teníamos trabajando en otro proyecto, porque nuevamente ya no necesitamos al artista ni al programador para ese proyecto, y ya los tenemos en otro proyecto, pues parte del equipo tendremos que usarlo en lograr mantener ese proyecto actual. Tengan en cuenta que el ciclo de vida, aprovecho y lo menciono por acá, de un juego es diferente al ciclo de vida de una aplicación, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos del ciclo de vida de un juego, va a depender un poco de cómo sea el lanzamiento. Es decir, supongamos que sacamos un juego, entonces esta es la versión uno del juego. Versión uno del juego. Y nosotros lo sacamos con un publisher. Lo que nos va a pedir el publisher es que ese juego tenga una actualización pequeña cada mes. Entonces aquí está mes uno, mes 2 y una actualización grande cada 3 meses.
podríamos llamarnos versión 1.1 de este juego. Las ventajas de tener un publisher es que ya no nos tenemos que preocupar por la parte del QA en el momento post del desarrollo. Es decir, si nosotros tenemos un publisher, supongamos que nuestro publisher fuera, no sé, Rovio, que es una empresa pues muy famosa de videojuegos, porque pues es la creadora de Angry Birds. Rovio, aparte de ser pues el creador de Angry Birds, pues también funciona como publisher y varios de los juegos que ellos tienen pues son creados por otras personas. Es decir, digamos este de Small Town Murders puede que no lo hayan creado ellos, sino que lo hizo un equipo de desarrollo externo, se presentó para que ellos fueran el publisher y aparece en la página de Rovio, a pesar de que el equipo de desarrollo pues no fue de ellos. Cuando nosotros conseguimos un publisher nuevamente, por ejemplo Rovio, tenemos una ventaja y es que el QA se va a encargar el publisher. Pues el QA nuevamente después de haber creado el producto. Y el publisher entonces nos va a ayudar a orientar cómo son esas actualizaciones que vamos a sacar cada mes, basado en la retroalimentación que va recibiendo del usuario. Entonces digamos que sacamos la versión 1 en, en enero. Bueno, pues enero no es un muy buen mes para sacar aplicaciones. La verdad, la venta de aplicaciones viene por épocas. Lo normal para sacar aplicaciones es más bien noviembre, diciembre. Entonces supongamos que sacamos el juego en diciembre. Y ya a partir de ahí con las personas que la hayan alcanzado a descargar y a comentar en la Play Store, pues el publisher nos va a decir, ah bueno, ya encontré, se encontraron algunos bugs para que los corrija entonces para enero. Luego si encuentra unos adicionales, pues los corregiremos para febrero. Si no, pues haremos alguna actualización, algún, alguna adición corta para el mes 2. Digamos, incluimos un nuevo skin. Entonces podría ser algo así como corrección de bugs por acá en este mes. Por acá podría ser, digamos, nuevos skins. Aquí sí podría ser una, aquí ya es un cambio más grande. Aquí podría ser un nuevo personaje o nueva habilidad o nuevo mapa. Bueno, pues ya iremos decidiendo. Pero noten aquí que el ciclo de vida de una aplicación no es, perdón, de un juego, no es solo hacer el juego y ya yo me olvidé de él, pues es como, ah, hice el juego y ya yo recibo dinero por toda la vida por haber hecho ese juego y no tengo que invertir nada más. No, realmente un juego cuando se hace una versión inicial y el publisher siempre va a exigir que mensualmente se envíe una actualización y que cada 3 meses se envíe una actualización grande. Puede que llegue un punto en donde uno como game producer o como el dueño del producto uno decida como, bueno, ya no es viable, ¿cierto? O sea, la cantidad de dinero que me está generando este juego, supongamos que fue una curva como esta, que no sería raro, pues, digamos, el juego empezó a generar una curva de dinero así, luego se estabilizó y luego empezó a caer. Que si lo miramos, de hecho, no es diferente a lo que hemos visto en Google Trends, en donde efectivamente, pues los juegos por lo general van a empezar con una subida porque pues no empiezan siendo populares desde el momento cero, no es un corte muy brusco. Llega un punto donde llegan a su tope de popularidad, aquí es donde generan más ingresos y luego pues nuevamente empiezan a morir y ya la cantidad de ingresos que generan pues también va a ser mucho más baja. Entonces para nosotros tiene sentido eh, hacer esto. Claro, la versión uno la sacamos, le hacemos mejoras, seguimos haciendo actualizaciones y seguimos corrigiendo bugs que se vayan resultando porque posiblemente este nuevo personaje cause bugs, pero pues el QA se va a encargar de seguirlo revisando y nosotros lo seguimos puliendo. Pero llega un punto en donde nosotros decimos, bueno, pues ya el juego nos está dando muy poquito dinero,
vale la pena seguir haciendo actualizaciones mensuales. Ahí ya dependerá del tipo de contrato que tengan con el publisher. Nuevamente siendo el publisher esa empresa que lanza el juego como si fuera parte de los juegos del equipo de ellos y eso le da mucha visibilidad al juego, aparte de que nos aportan información con la experiencia de ellos. Sin embargo, nuevamente, pues los publishers tienen unas exigencias como las actualizaciones mensuales y actualizaciones grandes cada 3 meses, que puede que en algún momento no correspondan con la cantidad de dinero que nos están produciendo. Puede que llegue un momento en donde el juego ya esté generando muy poquitos ingresos y yo seguir haciendo esas actualizaciones es poco viable. Ya y como les digo, depende del tipo de contrato que tengan con el publisher. Puede ser que una de las opciones sea dejarles el juego al publisher, es decir, venderles el juego. Como bueno, no, ya esto no me está generando ingresos, les vendo lo que queda de este juego. Por tanto dinero, ya pues si ellos aceptan el trato, ya el juego no es de uno, ya uno no va a recibir ningún tipo de ganancia de este juego. Y ellos tienen derecho sobre la propiedad intelectual de hacer con ese juego lo que quieran. Podrían inclusive llegar a sacar una versión 2 del juego, por ejemplo. O uno podría decir como, bueno, no, ya este juego en su versión uno está muy en decaída, tratar de acordar con el publisher que ya se va a hacer una versión 2 con ellos y el juego versión uno se va a dejar como estaba. Puede que no lo acepten porque pues a ellos les convendrá por tratar de explotar tanto como se pueda pues la primera versión del juego. O puede ser que al revés uno les termine como de comprar al publisher el juego para ya uno mismo hacerle el mantenimiento o simplemente dejarlo quieto sin nada adicional. Bueno, eso como vemos aquí, el QA para videojuegos, pues fue a lo que quería llegar con eso, es que el QA no solo es durante el proceso de desarrollo, sino que también una vez que hayamos hecho el producto, aún debemos continuar con el QA. Bueno, ¿y por qué hacemos QA? ¿Por qué hacemos Quality Assurance? Porque nada funciona como lo planeamos y algo puede salir mal, va a salir mal. Cuando miles de personas juegan el juego, lo más posible es que alguno de ellos se encuentre con un bug. Este se refiere a la parte pues, de post o de algunas pruebas que uno alcanza a hacer en un alfa o beta más bien masivo. Bueno, hay otras características que son, por ejemplo, esta. Miremos acá. Dice, bueno, las empresas de las consolas tienen una lista muy larga de requerimientos que debe ser revisada antes de que subamos el juego. Y obviamente, pues para evitar problemas, lo que vamos a hacer es revisar antes esas listas, de modo que cuando lo subamos a la tienda, nos lo aprueben rápido y logremos efectivamente que la fecha de lanzamiento corresponda con la fecha que teníamos planeada de acuerdo a lo que nos dijo el equipo de marketing. Entonces pensemos en algo como esto, inclusive en algo tan sencillo como la Play Store. La Play Store es de las más flexibles y aún así tiene una serie de reglamentos. Entonces, por ejemplo, la Play Store tiene una serie de reglas respecto a la cantidad de frames por segundo a la cual debe correr el juego en varios celulares. Es decir, ellos le sacan una estadística a uno de en muchos celulares y a cuántos FPS está corriendo. Y si en todos está corriendo mal, no la van a aceptar. Aparte, hay unas características adicionales para subir juegos a la Play Store cuando son de realidad virtual o de realidad aumentada. Porque el videojuego antes debe iniciar con un aviso en donde se le diga a la persona que tenga en cuenta con el espacio en el mundo real que tiene alrededor para evitar hacerse daño. Y si no tenemos esto, ahí en la aplicación al iniciar, simplemente nos lo van a rechazar de la tienda. Tengan en cuenta que que la revisión es automática y luego las partes manuales de la revisión las hacen no necesariamente hispanoparlantes. Entonces a nosotros nos pasó que con el primer juego de realidad aumentada que sacamos, que fue el de Bicentenario, donde se tomaba selfies con los personajes del Bicentenario de Colombia, pues Simón Bolívar y demás,
No tuvimos ningún problema, sacamos la aplicación y no nos la rechazaron, la aprobaron muy rápido. Luego la segunda aplicación que íbamos a subir, que fue de realidad virtual para escuela de verano, eh, nos la rechazaron dos veces. Una de ellas por la versión, pero no solo se llama la versión, por el procesador. Porque a partir de agosto del año pasado se exigía que estuviera disponible para, perdón, del año antepasado, para X64 en el celular. Es decir, que estuviera disponible para celulares con procesador X64 y no solo para procesadores de 32, que llaman X87. Entonces, esta es una de las razones por las cuales no lo habían rechazado y la otra por esto de acá, que nos dijeron, ah, rechazamos la aplicación porque no tiene ningún aviso, pues a uno le mandan obviamente toda la información de por qué le rechazaron la aplicación. Y entre eso nos decían que no teníamos el aviso de que al ser una aplicación de realidad virtual aumentada, la persona debe tener cuidado con el espacio para no ir a hacerse daño. Luego entonces nosotros pusimos el aviso al inicio de la aplicación y volvimos y lo subimos. Y volvieron y nos lo rechazaron. Otra vez por la misma razón. Entonces resulta que el aviso lo teníamos, pero como el aviso estaba en español, ellos no sabían cuando lo leyeron, pues que eso era lo que decía. Al parecer la revisión nos la hizo alguien hispanoparlante. Lo que nos tocó hacer fue poner un ticket con evidencias de que la información estaba solo en español, pero también mostrar que se configuró para que el lanzamiento de la aplicación solo fuera en Colombia. Entonces ahí ya se cumplía con esta característica de acá. Aparte de esto, la Play Store pues va a tener unas exigencias respecto al público objetivo, en donde si uno dice que el público objetivo es mayores de 18 años, él posiblemente no le ponga ningún tipo de pero cuando uno le pone que es para todas las edades, que fue lo que nos pasó también, nosotros dijimos, ah, el público objetivo es todas las edades, empezando desde los niños. Entonces nos lo rechazó porque para uno verificar que es para todas las edades, tiene que seguir llenar unos formularios en donde le hacen muchas preguntas, unos formularios muy largos donde le preguntan a uno sobre las características del juego. Por ejemplo, nos preguntan, recuerdo algunas preguntas del formulario porque yo mismo las llené. El, hay sangre en el juego. Uno tiene la posibilidad de matar enemigos a sangre fría, como sea, digamos, no solo que lo están atacando a uno, sino que hay un NPC quieto y uno puede ir a matarlo. O otras decisiones como el personaje principal muere. Habían varias preguntas muy largas que, digamos que al uno responderlas, ellos podían decir como no, esto no es para todo el público, lo que usted tiene no es apto para niños, por X o Y razón. ¿Quién se encargaría entonces de revisar todas estas condiciones para que cuando el equipo de desarrollo haga el juego, efectivamente haga un juego que vaya a ser aceptado por la Play Store para el público objetivo que tenían planeado, en la fecha que tenían planeado y en la categoría de juego que tenían planeado? Pues las que se van a encargar de eso son el equipo de QA. Que nuevamente acá por el tamaño del equipo, pues no tenemos propiamente un equipo de QA, sino un tester, pero es importante que entendamos que el rol del QA pues es importante porque aparte tiene experiencia en los requisitos que va a tener cada fabricante para que nos acepten el juego. Continuando por acá, eso pues hace parte de porque es importante ser QA. Y el último, porque ni nosotros como líderes ni el equipo va a tener siempre la razón y por eso pues tenemos que hacer pruebas para buscar qué está fallando. Y para eso pues tenemos el rol que tenemos definido en los equipos, todos los equipos tienen mínimo un tester. Entonces, ¿qué hace el tester? El tester va a jugar el mismo nivel o la misma sección del juego durante muchas ocasiones tratando de buscar bugs. Va a tratar de jugar el mismo nivel durante varias veces, pues por semanas, es lo que dicen acá, eso aplica más para un juego más grande. Y va a pasar horas enfocado en buscar cualquier cosa que pueda verse mal. Algo muy importante que hacen los testers es jugar mal el juego. O sea, juegue el juego tan mal como se pueda para buscar los errores que pueda encontrar. ¿Cómo así? Así, pruebe, el juego es un platformer que yo juego de izquierda a derecha, pruebe irse para la izquierda,
caminar pues de derecha a izquierda a ver qué pasa. El juego tiene unas plataformas, pruebe a saltarlas tan mal como pueda, pruebe a ver qué pasa si trato de llegar de una plataforma a otra que no tenía por qué llegar, pruebe a ver qué pasa si se cae desde todas las partes, pruebe a ver qué pasa si salta en todas las partes, si se choca con todo. Porque cuando no hacemos este tipo de pruebas podemos llegar a que habían unos bugs que pueden pasar, digamos, recuerdo unos que he encontrado en proyectos de Taller 5. Entonces había un juego que era con unas llaves que tenían que encontrarse. Entonces era un juego tipo RPG con un sistema de combate, uno entraba en sistema de combate, cuando se encontraba con un enemigo, habían en el mapa varias llaves y uno necesitaba recolectar las llaves para poder abrir una puerta y llegar a esta habitación de acá. Pero los colliders no estaban muy bien puestos. Y pues digamos que no tenían tampoco un tester para eso, porque era un equipo de una única persona, entonces pues él no hizo tantas pruebas como debían y me dio por probar como, bueno, ve, aquí yo veo que el collider, aquí está la puerta y aquí está a donde tengo que llegar. Pero me parecía que el collider no estaba tan bien hecho, pues como que medio se alcanzaba a ver alrededor, al otro lado, que estaba la llave, porque era un objeto muy delgado, no era un collider grueso, sino que era una puerta prácticamente 2D, como un quad de Unity con una textura de puerta. Entonces yo ve qué pasa si vengo corriendo con toda la velocidad y trato de pasar por aquí por la esquinita y efectivamente pasé. Y logré pasar el juego sin haber recolectado ninguna de las llaves. Eso es un error obviamente, y eso es algo que lo hubiera descubierto un tester al tratar de jugar el juego mal. Jugar el juego bien es ir por las llaves. Jugar el juego mal es ver qué pasa si trato de llegar al objetivo inmediatamente. Esa es la clase de pruebas que necesitan hacer los testers, probar, jugar el juego mal. ¿Qué pasa si trato de llegar a la meta inmediatamente? ¿Qué pasa si trato de volverme? ¿Qué pasa si trato de saltar en esas partes? Si trato de chocarme con todo. ¿Qué pasa si spameo todos los botones? Que de hecho en spameando los botones descubrí otro bug en otro de los juegos que recuerdo también de Taller 5, que era un Metroidvania. En ese Metroidvania ellos tenían un personaje, perdón, estaba tosiendo, un momento busco por aquí, en el Discord, en Christoph, por allá arriba del todo, aquí en itch.io Game Assets, hay muchos assets 2 de gratis para que los tengan presente. Y pues estos fueron los assets que utilizaron en ese semestre para el juego de Taller 5, uno de los equipos. Y no moví lo que era esto lo que iba a mover. Utilizaron específicamente unos que eran como God Assets, creo que eran, que son estos de acá, que tienen este personaje, pero no ese es el que estaba buscando, entonces de hecho posiblemente haya sido otro. Que quiero buscar la animación para mostrar bien el error, si no lo mostraré con otro. Tener un buscador, buscador. Bueno, utilizamos cualquier otro. En el personaje, digamos que el personaje tenía un ataque que era una patada. Pensemos aquí que no tenemos la patada, sino que tenemos el ataque de esta espada acá. Ah, lo borré.
Cuando uno trabaja en 2D, bueno, y también en 3D, pues uno no mantiene activos los colliders que hacen daño. Es decir, el collider de la espada, pues yo no lo voy a mantener prendido, porque en ese caso, cuando yo me choque con los jugadores al estar caminando normal, con la animación de caminar que la espada está al frente, pues les haría daño, ¿cierto? Con la sola animación de caminar, aquí, que se no tiene la espada en la mano, supongamos que yo estoy caminando y el personaje siempre tiene la espada en la mano. En ese caso, pues me interesa que este collider no esté siempre prendido, porque de ser así, yo al caminar y chocarme con los enemigos les hago daño. Así es que lo que uno hace normalmente es utilizar eventos de animación, que fue lo que vimos cuando vimos la animación para la espada del personaje, que era tipo Star Wars. Uno con eventos de animación lo que hace es prender el collider en el punto correcto, que sería posiblemente cuando la espada esté por acá. Aquí es donde se prende el collider. Cuando la espada ya llega más arriba, vuelve y se apaga el collider. Sin embargo, ese grupo tenía un problema, que si uno trataba de atacar, no, perdón, saltaba, presionaba atacar y luego caía, este collider no se apagaba. Entonces el collider se quedaba prendido y uno ya podía ir caminando, y como el collider del hit estaba prendido, uno podía pasar el juego caminando y chocándose con los enemigos y los iba matando sin tener que presionar la habilidad de ataque, porque el collider se les quedó prendido. Y nuevamente, como me di cuenta, porque spameé los botones y en algún momento en uno de esos spam combiné, creo que fue ataque, luego salto y luego caía, o no me acuerdo si fue salto y atacar mientras saltaba, y se quedaba el collider prendido. Este bug les bajó bastante, creo que una unidad entera al proyecto, porque este es un bug tipo B, en donde no es que afecte, no es que el juego no se pueda terminar, pero es algo que afecta notablemente la experiencia de juego, porque es un exploit. Los exploits afectan notablemente la experiencia de juego y pueden considerarse un bug tipo B o un bug tipo A. Ya voy a explicar los tipos de bug. Pero nuevamente, ¿cómo lo hubieran podido descubrir si la persona encargada de QA prueba el juego tan mal como sea posible? Bueno, ahora sí, entrando ya en... bueno, no, antes, hasta aquí. Mencioné qué hace el equipo de QA y qué hace un tester. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Su- No, Gio, por ahora no. Súper bien. Y bueno, entonces, ¿qué es un bug? Un bug es un error en el código o un gameplay mal diseñado. Un gameplay mal diseñado es un bug. Tengan en cuenta que uno muchas veces piensa que un bug está solamente asociado a los códigos, pero no es así. Por ejemplo, mm, cuando hay un gameplay que fue mal diseñado que se presta para los exploits, eso es un bug, porque los exploits en sí son un bug. Como de pronto no todos en el curso son jugadores, yo supongo que todos jugarán, pero no sé hasta qué punto. ¿Quién nos puede decir qué se considera o qué es un exploit? Eh, un exploit es como más que un bug, un glitch que, valga la redundancia, se puede explotar para obtener algo, pues sí, como obtener algo en el juego. Por ejemplo, en Stardew Valley hay un exploit para duplicar cosas con un cofre y uno empieza a duplicar cosas a lo maldito. Eso es un exploit. Es exacto. Entonces, un exploit, pero un exploit entra en la categoría de bug, eh, porque no es propiamente un error, no estrictamente es un error, pero es algo que le permite al usuario explotar. Por ejemplo, si hay un cofre que duplica, en este caso puede ser que o sea adrede un ítem que vende, no sé cuál será el caso, o sea un ítem que tiene un error y por eso duplica, no sé cuál sea, pero un momentico. Pero el hecho es que al permitir que las personas abusen de él, es un bug. Sea adrede, y si es adrede, fue un gameplay mal planeado, y si no fue adrede, pues aparte será un error de código o algo así, pero es algo que daña la experiencia de usuario. Pensemos en algunos exploits, pueden ser unos ítems o personajes más balanceados. Entonces yo hago un juego, un MMORPG, en donde tengo una variedad muy alta de ítems y de personajes, pero todos resultan haciéndose, no sé, mago arcano.
porque es el personaje más fuerte y no hay forma de ganarle. Entonces eso es un exploit. Me quedó tan mal balanceado el juego que todos están utilizando el mismo personaje y están abusando de ese personaje, eh, y se pierde como toda la gracia del juego. Piensen que yo diseñé 10 personajes, es más, diseñé 150 personajes para poder darles variedad y todos están usando el mismo. Entonces se pierde toda la gracia del juego, de esa variedad de los personajes, de esa variedad de ítems, por esos exploits, y por lo tanto sería un bug tipo B que está afectando la experiencia de juego. Hay exploits muy famosos que se han hecho, y que digamos que pueden llamar la atención y servir de forma positiva ciertamente, pero que finalmente dañan la experiencia del juego. Un ejemplo con Skyrim. Con Skyrim uno puede armar, pues como elegir la ruta del arquero, en donde uno llega a un punto en donde uno con una sola flecha podría matar a los enemigos sin que lo vean a uno. Pero llega a ser tan overpowered esto que ya uno no tiene esa experiencia de combate. Uno simplemente ataca y ya le gané. Pues se pierde como completamente la gracia. Inclusive en Skyrim recuerdo que había un exploit famoso con un ítem. Creo que era un palo o algo así, no recuerdo cuál era. Pero son, digamos, ciertos elementos que efectivamente uno encuentra que le permiten explotar el juego y ya no lo juego como es y por lo tanto pierde completamente la gracia. En, pues seguramente en lo que han jugado han encontrado varios exploits. Serna Jones mencionó un ejemplo. ¿A quién se le ocurre otro ejemplo de exploit? Se me ocurren dos ejemplos. Uno también con Skyrim y uno que me parece curioso, dando de Terraria, que inicialmente fue un exploit y eventualmente fue un exploit, digamos, que no causaba nada tan malo que hasta los propios developers dijeron que, bueno, valgámoslo como una mecánica válida y dejémoslo dentro del juego. Entonces, en el caso de Skyrim, era hacer pociones, llegado al punto de que uno podía hacer que una espada de hierro hiciera como 30 millones, una cosa así, Eso con era, un eso número era. absurdo, absurdo de daño. Ese era el exploit del que estaba tratando de acordarme. Gracias. Si uno se podía poner hasta un palo de madre y pegar y los mataba, efectivamente. Gracias. Eso. Mataba a todos. Ese es uno. Y el de Terraria fue un exploit que eventualmente pues, le dieron un nombre y todo, que se llaman los Hoiks, o pues se escribe Hoik, Hoik, no sé cómo se pronuncia. Y es que o sea, en base a cómo funciona como los colliders del propio juego, con un martillo y un bloque puesto como en forma como de rampita, uno puede hacer o sea, que esos bloques como que uno lo atraviesa y sale pues como más disparado y así. Entonces hay gente que hace granjas de mobs o ascensores o cosas así con los Hoiks. Eventualmente hasta los propios developers dijeron, bueno, tampoco arruina tanto la experiencia de juego y permite hacer construcciones interesantes, así que dejémoslo como algo válido. Pueden buscarlo en internet si quieren. Entiendo. De hecho, sí, los Hoix están en Terraria desde hace muchos años y ya todo el mundo los usa para un montón de cosas, eso es verdad. Mi charro, un exploit que se volvió una mecánica. Listo, están chévere los ejemplos. Efectivamente, ese era el que estaba tratando de acordarme de Skyrim. Entonces, bueno, nuevamente, que es un bug, puede ser un error de juego, un mal gameplay, texturas que están como titilando. Esto pasa sobre todo cuando tenemos un juego 3D y ponemos dos objetos en la misma posición. A veces se va la textura de uno, a veces se va la textura de otro. Y se ve feo, obviamente, parece como una textura que está cambiando. Eh, Eso pues inclusive como yendo un poquitico la posición ya se arregla. Caídas de frames se cuenta como un bug. Que se frisee o crashee el juego, obviamente es un bug. Que sea muy difícil es un bug. Que sea muy fácil es un bug. Que hayan exploits es un bug. Y que hayan colisiones erróneas es un bug. Noten que la cantidad de cosas que se consideran un bug es muy grande. Es decir, que lo que tiene que buscar el tester es, perdón, lo que tiene que buscar el tester es esto de acá. Pero el tester lo se encuentra es a nivel de usuario. No es que el tester vaya a ir al código a buscar, no, el tester va jugando y si en algún momento detecta algo de esto, lo debe reportar, que ya vamos a ver cómo se hace el reporte. Tengan en cuenta nuevamente, un juego muy fácil se cuenta como un bug, porque va a dañar la experiencia del usuario. Lo mismo que un juego muy difícil. Esto yo sé que es relativo y es difícil de establecer. Pues eso por eso normalmente yo estos no los penalizo, sino que les doy retroalimentación de la percepción mía.
Pero que es muy difícil o muy fácil va a depender del público objetivo. Es decir, si yo tengo el mismo público objetivo que Dark Souls, que son personas que no se quieren, pues posiblemente el juego mío esté bien, sí es muy difícil. Pero si yo quiero hacer un juego mobile de personas que son un poco más casuales, hacer un juego muy difícil puede que esté mal. Entonces entiendan que eso de acá es relativo al público objetivo y por eso es que es tan importante uno tener claro el público objetivo de uno. Pues cierto, si el público objetivo mío son hardcore gamers, poner algo muy fácil no les va a gustar, en definitiva. Algo debería ser empezar mediano e ir subiendo su dificultad. Y para jugadores mobile, al contrario, algo muy difícil no les va a gustar. Pues jugadores mobile casuales, porque también hay jugadores mobile. Hay algo que llaman midcore, perdón, listo. Hay algo que llaman midcore y hardcore. Para los jugadores midcore y hardcore, sean inclusive mobile, pues también tendremos que balancear bien esto. Hay unas razones por las cuales pueden haber caídas de frames y es por el garbage collector. Esto es lo más común y me ha pasado en más de un juego, pues de los que he probado. Entonces, cuando nosotros trabajamos en desarrollo, la memoria RAM, creo que ya les he mencionado esto, la memoria RAM, parece que es este cuadro muy grande, va a estar dividida en dos partes. Una de ellas se llama el stack y la otra se llama el heap. Pensemos un poco en el stack como si fuera una zona muy organizada, en donde siempre que los empleados, pensemos en que el computador está hecho como con un montón de personitas que van organizando todo, pensemos que los empleados que trabajan en la parte del stack son muy ordenados eh, y cualquier variable que va llegando la van poniendo de forma súper organizada, de forma apilada. Pues es más, pensémoslo en que son muy delgaditas para que sea más fácil y las van poniendo apiladas. Por eso el nombre stack. Las van stackeando o apilando. El stack es muy rápido porque en el momento en que yo necesito leer una variable, como las puse tan organizadas, entonces yo puedo decir, ay, si esa variable es la tercera, vaya, léala. O puedo decir, ve, esa variable ya no la estoy utilizando. ¿Cuál? La segunda. La borro, súper fácil. Porque están muy organizadas, es fácil de borrar. ¿Qué se guarda en el stack? En el stack se guardan las variables locales, las estructuras. Por eso Unity trabaja tanto con estructuras. Los vectores 3 no son clases, son estructuras. Variables locales, estructuras y seguramente otras cosas que se me están olvidando en ese momento. ¿Qué se guarda en el heap? Todo lo demás. Pero en el heap es un caos. Pues en el heap, ¿cómo listo? Aquí la persona declaró un... La persona declaró una variable global o pues un atributo, un int x. Entonces por allá cabe este int x. Luego por allá tiene otra variable global que es un float. Listo, guárdelo por ahí. Ahí guardo otra cosa y así. Y guardo, pues por ejemplo, un modelo que está corriendo en este momento en el juego. Entonces también guárdelo por ahí. Y finalmente, pues como todo está todo desorganizado, la parte de la memoria RAM que se llama el heap, está propenso a unos errores que se llaman, o a unos problemas que se llaman de fragmentación. Porque luego cuando uno por allá llega como listo, vamos a destruir un objeto, pues lo que va pasando es que van quedando unos huecos y luego al computador le toca como tratar de organizar que lo nuevo que llegue quepa en esos huequitos que hay por ahí. Eso es uno de los tantos problemas, se llama fragmentación. Pero el hecho es que en el heap no pasa como acá, como ya dejé de utilizar la variable, bórrela. Y la borra súper fácil porque estaban así organizaditas. Un ejemplo de esto, yo tengo aquí un if. Si enemigos mayor a 5, supongamos que sí, que si enemigos, no, más bien, si, bueno, si enemigos mayor a 5, aquí voy a crear una variable local, porque se me movió tanto, voy a crear una variable local y que voy a utilizar para hacer algunos cálculos x, ¿cierto? Pues algún cálculo voy a hacer con esto.
y luego, no sé, la vida del personaje va a ser igual a y. Entonces, si hay muchos enemigos, utilizo una variable local que me va a permitir calcular. Al parecer cuando presiono tabulador me lleva súper lejos. Cuando estoy en programación, pues tabular no funciona para mover. Entonces tengo una variable que me va a permitir calcular algo sobre la vida o regeneración de vida del jugador y luego pues se lo pasaré a la regeneración de vida del jugador. Esa variable y es una variable local, solo existe desde esta llavecita de acá hasta esta llavecita de acá, por lo tanto es una variable local. Y se crea en el stack. Entonces nace la variable y, se pone por acá organizadita, se sale esta llave y ya esa variable y se desaparece. Esto nos permite que el stack mantenga muy limpio y sea muy rápido. Pero nuevamente el heap no es así. Entonces llega un punto en donde el heap está muy lleno y ya no le caben más cosas. Él dice, ya no cabe nada más. ¿Por qué no cabe nada más? Porque yo nunca he borrado nada. Todo lo que ha hecho el jugador lo he guardado aquí. Pues todo lo que ha pasado en el juego que tenga que ver con variables globales, lo he guardado aquí. Todo lo que tenga que ver con modelos que están corriendo en ese momento, lo he guardado aquí. Ya no me cabe nada más. Y noten que a pesar de que uno pueda tener 16 gigas de RAM, pues no significa que el juego pueda usar 16 gigas de RAM porque el sistema operativo de una lo va a tumbar. El sistema operativo le asigna a cada juego una cantidad de RAM. No sé cuánto irá a hacer porque depende del sistema operativo, las decisiones que tome. Pero digamos que el sistema operativo decidió para este juego le voy a dar 3 gigas de RAM. Y eso va a estar dividido entre el stack y el heap. Entonces cuando llega un punto en donde el heap dice ya no me cabe más, el heap llama una herramienta que se llama el garbage collector. No todos tienen esa herramienta, es decir, pues si Sharp tiene esa herramienta, es muy útil, pero es peligrosa. El garbage collector, pues C Sharp y Unity que utiliza C Sharp, pues también lo tiene. Lo que hace es empezar a preguntarle a cada variable, ¿usted está siendo utilizada? Y le hace un análisis con todos los scripts que están corriendo en este momento en el juego y mira si está siendo utilizado o no. Si no está siendo utilizada, la borra. Y hace lo mismo con cada una de todas las variables. El problema es que nuevamente pues van a borrar variables por ahí y luego cualquier variable nueva pues va a tener que tratar de acomodarse por acá. Y si era una variable que tenía una forma bien rara, puede que no quepa y le toque llamar otras al garbage collector. Entonces, pues conforme me refiero a un tamaño que requiera mucha memoria junta. O le toque fragmentar esa información en varias partes y eso hace que se ponga más lento. El garbage collector nuevamente es muy útil porque nos permite liberar espacio de la memoria RAM, pero en ese proceso tuvo que preguntarle a cada variable si se estaba usando o no. Ese es un proceso muy lento. Normalmente, cuando en un juego tenemos una, una cantidad estable de FPS, idealmente 60, y en algún momento tenemos una caída que fue muy corta de un par de frames y luego regresó, posiblemente sea porque aquí estaba funcionando el garbage collector, borrando las variables que no se necesitaban. Pero estas caídas de frames, tengan en cuenta que son un bug, porque pueden afectar notablemente la experiencia del usuario. ¿Qué pasa si el garbage collector se llamó justo en un momento que yo estaba en un combate? ¿Qué pasa si tengo un juego como en God of War, donde yo tengo que sincronizar los inputs para matar a los enemigos? No sé cómo serán los últimos God of War, estoy hablando de los viejitos. Uno cuando mataba a un enemigo le decía, pues hacer un combo, digamos, ahora presione triángulo, cuando este círculo se cierra en el triángulo. Y justamente uno sincroniza de presionar triángulo, luego lo mismo con el cuadro y así. ¿Qué pasa? Y pues si uno tiene que estar atento y sincronizar bien. ¿Qué pasa si justamente se llamó el garbage collector y se cayeron los FPS y me perdí la posibilidad de presionar el botón? El enemigo se levanta y tengo que volver a pelear contra él. Eso es muy frustrante. Entonces, nuevamente, la caída de FPS cuenta como un bug y posiblemente sea causado por el garbage collector. ¿Qué podemos evitar para que esto ocurra? Tratemos de que nuestro juego nunca consuma más de la memoria RAM necesaria. Y eso lo podemos hacer utilizando variables locales en lugar de globales cada vez que sea posible, utilizando estructuras en lugar de clases cuando sea posible, y en general teniendo buenas prácticas de programación, pues. No teniendo escenas muy grandes, porque si tenemos una escena muy grande, pues la escena va a estar muy cargada, mientras que cuando cambiamos de escena, en el cambio de escena, se llama el garbage collector, pero no nos importa, porque en el cambio de escena, pues la persona entiende que es un momento de carga. Continuando por acá.
Bueno, entonces, ¿cómo encontramos bugs? Juegue el juego entero tantas veces como puedan. Muchas veces uno desde el editor de Unity se lleva el personaje hasta otra parte y juega desde ahí, pero no es una muy buena práctica. Es decir, es importante en algunos momentos, sobre todo para el equipo de desarrollo, pero no para el tester. Para el tester es importante que trate de hacer las pruebas tan completas como sea posible, porque eso es algo que le va a pasar al jugador. Digamos, pasé por una zona A y la zona B y luego la zona B y ahí fue donde ocurrió el bug, pero el tester nunca se dio cuenta porque solo probaba solo la zona B. También es muy importante que prueben en la plataforma final, es decir, prueben siempre, si el juego es Android, prueben en el celular directamente, el juego es web, prueben en la web directamente, el juego es PC, saquen un build y prueben en el PC directamente. Es decir, vayan haciendo pruebas desde el editor, claro, pero tengan una meta de probar en la plataforma objetivo cada tanto. Normalmente a mis equipos yo les exijo cada 2 semanas se hacen pruebas en la plataforma final, sea Android, sea iOS, sea web. Cada 2 semanas el equipo tenía que hacer un build y el tester probaba directamente sobre el build. Siguiente, bueno, pues estar muy enfocado obviamente, hacer preguntas, porque el tester obviamente tiene que estar comunicándose con el equipo de desarrollo para ver de pronto lo que él está percibiendo, si es un bug o no. Nuevamente hacer las cosas al revés, ir atrás, saltar, agacharse en todo, tratar de salir del nivel. Esa es una forma de encontrar muchos bugs y spamear botones. Hay varios software populares, pues aparte de que el Hack and Plan que estamos utilizando para eso, que es como Boxilla, Pivotal Tracker, Jaira es muy popular. Jaira es como Hack and Plan pero de pago. Ah, bueno, tiene una versión gratis para equipos pequeños. Pero ya, Jira me parece a veces muy pesado, como que tiene tantas opciones que a veces para uno que está dedicado al desarrollo de juegos puede ser más bien demasiado robusto. Para desarrollo de juegos, Hackam me ha parecido bien. Jaira sí sirve como para todo. Usted va a hacer un proyecto de cualquier cosa, listo, utilicemos Jaira porque es muy general. Y obviamente, pues el Hackam que ahorita muestro cómo montamos un bug ahí. Bueno, ahora sí la clasificación de los bugs. A son los bugs más peligrosos, también son los bugs que más les van a bajar la nota en el desarrollo. Los bugs tipo A es cuando el juego de alguna forma se frisea o crashea o la progresión, pues y la progresión se rompe, pues de hecho cambió acá por un orden una vez, o la progresión se rompe. Entonces, tengo unos ejemplos, digamos, recuerdo un juego de Taller 5 que me entregaron en donde llegaba un punto en donde los enemigos dejaban de atacarlo a uno. Entonces era por oleadas, pero algunos enemigos no lo atacaban a uno. Entonces, simplemente no, pues perdía completamente la gracia del juego a partir del, no sé, cuarta oleada, porque llegaban enemigos a mirarme. Entonces, bueno, no los mataba y llegaba otra oleada también que llegaba a mirarme. Entonces, eso era un bug tipo A, porque el juego se perdió completamente el objetivo del juego. Es decir, yo lo puedo terminar, sí, pero no tuvo ninguna gracia porque la forma en que lo terminé fue peleando contra algo que no me atacaba de vuelta. O sea, se perdió completamente la gracia del juego. Es más, estoy casi seguro que la mayoría de jugadores cuando experimenten ese bug van a salirse del juego porque se van a aburrir. Y van a ver si de pronto fue un bug y van a volver a entrar. Si es que vuelven a entrar o simplemente pues nunca lo vuelven a jugar. Ese juego, aunque no rompiera la progresión, es un juego que rompió, o sea, no rompió la progresión en el sentido de que yo ya no puedo avanzar, sino que rompió la progresión en el sentido de que el progreso del juego se perdió, ya no está pasando nada dentro del juego. Otros muy comunes de, de que la progresión del juego se rompe, me pasó con un juego que era por oleadas también, entonces este era el mapa, y los enemigos spameaban desde un punto por acá. Y tenían un Pathfinder de Unity para llegar hacia donde estaba el jugador. Pero resulta que a veces los enemigos en el Pathfinder se quedaban atascados en algún punto. Era poco usual, pero podía ocurrir. Y para acá reajustar uno no podía llegar caminando hasta el spawner. Entonces los enemigos que se quedaron atascados pues nunca llegaron a pelear conmigo. Y uno no podía pasar hasta el nivel 2 hasta no matarlos. Ahí nuevamente la progresión del juego se rompió. La única forma que yo tengo es salirme del juego. Eso es un bug tipo A. O pues obviamente yo voy jugando, el juego se bloqueó, eso es un bug tipo A.
O la progresión del juego se puede romper por un diseño de nivel muy pobre. Recuerdo uno que me entregaron que aquí estaba el personaje, aquí estaba la salida, aquí había un zombie y aquí había una habitación. Y en esa habitación había un arma que me permitía pelear contra el zombie. Pero si uno hacía esto, se iba por acá, llegaba a la puerta, salía y ya. Y podía pasar el nivel, yo le cronometré inclusive para mostrarle por qué le bajé tanto por eso. Me demoré menos de 10 segundos en pasar el juego, porque era un único nivel en el que yo podía hacer eso, ya terminé el juego, menos de 10 segundos. Y se pierde todo el sentido, o sea, pues ya esto no tiene sentido, ya esto no tiene sentido, la habitación que era como para explorar carece de sentido, porque el nivel está mal diseñado y yo puedo hacer esto. Podía resolverse de varias formas. La puerta está cerrada y se no matar al zombie, no puedo pasar. Era una solución muy sencilla. Pero nuevamente, pues por falta de pruebas o por siempre probar jugar el juego bien, no encontró ese bug. Nuevamente, este es un bug tipo A. Los bug tipo A, si vamos aquí, eso lo tengo proyecto taller 5. Aquí están los bugs. Los bugs tipo A van a bajar menos una unidad de la nota al tester. Entonces digamos que aplicamos la fórmula de seguimiento multiplicado por el proyecto y el tester le quedó la nota en 5. Pero encontramos luego tres bugs tipo A, pues al tester le quedó la nota en 2, porque le bajaría 3 unidades por los bugs tipo A. Entonces el equipo puede estar súper tranquilo porque las penalizaciones van a ir sobre el tester. No, mentiras, algo como eso, pero ya les voy a explicar los testers, cuál es el proceso obviamente para evitar que esto ocurra. Y obviamente pues el equipo no querrá que hayan bugs dentro del proyecto. Continuando por acá, el... de hecho, por lo que yo me quedo aquí una observación de un proyecto viejo. Miremos aquí un bug tipo B. Si se consume la poción de regeneración de mana y luego la de vida, se corta el efecto de la primera sin haber terminado de llenar el mana. Ah, no, esto es un ejemplo que puse así. Eh, pero sí me pasó en uno de los proyectos que me entregaron, que si uno compraba, pues se tomaba una poción luego de otra, la primera no terminaba de hacer el efecto, pues por eso me acordé para ponerlo como ejemplo. Bueno, continuando por acá. Los bugs tipo B son los que degradan la experiencia de juego. Por ejemplo, nuevamente, es muy frustrante yo comprar dos pociones que sean bien caras, tuve que matar a un montón de enemigos, tomé la primera, no había terminado el efecto, tomé la segunda y la primera dejó de funcionar. Entonces ya perdí como todo el dinero que había recolectado. Esos que degradan la experiencia del usuario son bugs tipo B. Los bugs tipo C normalmente afectan la experiencia del usuario, pero levemente. Muchas veces son asociados a gráficos, como por ejemplo el caso de los errores que habían en la cara en Assassin's Creed Unite, es un ejemplo. Y aparte tenemos la categoría sugerencias, que pueden ser sugerencias que le hagan el tester al equipo. Cuando vamos a reportar un bug, este es la anatomía que vamos a seguir. Resumen o título, descripción, la categoría, lo vamos a categorizar en arte, animación, texto, colisiones, audio, level design, combate u otra categoría que aplique para el juego de ustedes. Número de veces que ocurrió el problema eh, y forma de porcentaje. Los pasos para reproducirlo, los pasos deben ser muy, muy detallados para que la persona encargada de corregirlo pueda replicarlo. El resultado que ocurre y la clasificación tipo A, B o C. Miremos aquí un ejemplo, este es de un juego real del reporte de bug que pasó con este juego. Este juego se llama Ninja Gaiden. Y uno de los profesores míos del diplomado pues participó en este juego y él era el encargado de QA de ese juego y nos compartió uno de los bugs que pasó pues de hecho con ese juego y era este. Bueno, aquí está pues la descripción. Forge Cafe Street, caminar hacia atrás en las escaleras, causa que ya iba el personaje, se caiga por fuera del mapa y se queda atascado en la pantalla de recarga. Ese es el resumen. Tipo Level Design, lo categorizó no como programación, sino como Level Design. Es clase A, es un bug tipo A porque se puede romper la progresión del juego.
Aquí está el repro rate de 50 veces que el tester lo intentó, 5 veces ocurrió el error. Los pasos para reproducir, cargue el nivel Forge Cafe Street, suba las escalas para llegar al cementerio, camine hacia el cementerio pero no entre al cementerio, devuélvase por las escalas, trate de saltar de las escalas y el resultado es que ya iba, pues el personaje se cae del mapa. Pero cuando el juego recarga, él continúa cayéndose del mapa, rompiendo la progresión. Es decir, yo volví a recargar el juego y seguía cayéndome. Volví a recargar el juego y seguía cayéndome. Eso es un bug obviamente tipo A. Y este es el ejemplo de cómo se reportaría. ¿Y dónde lo vamos a reportar? Pues en Hack and Plan. Entonces vamos a tomar este ejemplo de acá. Entonces aquí tomé como ejemplo uno de los proyectos que se llama Ferret Games. Y voy a darle aquí en el sprint eh, 3, crear una tarea, categoría bug. ¿Quién va a crear esto? Eso lo va a crear el tester. El tester es el que va a crear las tareas que son bugs. Entonces aquí le voy a poner un título. En el título, supongamos que acá, esperen, es más, voy a poner uno más real. En uno de los proyectos. A ver si es este. Sí, en este. Entonces en el sprint 2 voy a reportar un error. Ah, no tengo rating permissions en este, excelente. Entonces volvamos a donde estaba. Voy a crear una tarea para sprint 3 que va a ser en la categoría de bug y se va a llamar, pues en este juego no recuerdo que haya ningún bug. Entonces pongamos aquí cualquier cosa, a ver, enemy frozen o enemy stock, crear. Digamos que yo sé que es de programación, entonces a quién asignárselo. Pero no sé, si no sé de quién es el error, se lo puedo agregar al Game Producer y que el Game Producer se encargue de decidir para quién es ese reporte. No, entre nosotros como tester lo podríamos asignar, ya que los equipos son pequeños, pero realmente como se hace es que el tester lo reporta al encargado de QA y el de QA es el que los asigna. Aquí pues como tester y QA es el mismo, lo asignarán al encargado o al Game Producer para que lo reasigne. Aquí en el costo estimado, pues el QA tendrá que hablar con el equipo que lo va a resolver para poder asignarle aquí una cantidad de horas para esto. Tengan en cuenta que es muy importante que en el Hack and Plan siempre asignen las horas de que le van a tomar las tareas, las horas estimadas y las horas reales, porque eso hace parte de lo que yo califico. Yo califico que todos tengan una asignación de horas estimadas mínimo de 8. Continuando por acá en la descripción, vamos a llenar algo como esto. Entonces la descripción, la categoría, la probabilidad de repetirlo. Digamos que aquí sea, la descripción es the tier enemy, bueno, the tier wave, supongamos que es probabilidades, hasta un enemy, tiene un enemigo eh, que se queda atascada eh, en una de las paredes. Este sería tipo A, dependiendo si yo tengo que matar a todos los enemigos para poder pasar el nivel. Si no los tengo que matar a todos, podría ser tipo B, era de supervivencia por tiempo. Digamos que yo lo probé 10 veces y de esas 10 veces me ocurrió 6 veces. Y los pasos para reproducirlo son empezar el primer nivel, luego ganar las dos primeras oleadas. Y supongamos que no sea que siempre pasa, sino que yo tengo que ubicar un objeto. Pasa cuando ubico una torreta. Entonces, place the fire turret cerca al spawn point de los enemigos.
Y ahí está ahí el resultado. Uno de los enemigos se queda atascado. Ahí supongo que es muy pequeño, pero bueno, pues algo como esto. Entonces aquí está el título, la categoría, el repro rate de cuántas veces lo intenté, cuántas veces ocurrió, los pasos muy detallados para reproducirlo y el resultado. Una vez lo tengamos, pues finalizamos y ya aquí nos quedó reportado el bug. ¿Cómo funcionaría entonces para la calificación? Pues idealmente los equipos no van a tener bugs, ese es el caso ideal. Pero si en algún equipo tiene un bug, ya sabemos que el tester es el que va a recibir la penalización. ¿Cuál es la forma en que el tester puede decir, ah, no, no es mi culpa, yo ese bug sí lo encontré y lo reporté, pero mi equipo no lo resolvió? Pues vamos a buscar el sprint donde usted reportó, se quedó saltando, hay un bug. Vamos a ver el sprint donde usted reportó ese bug, que es el mismo bug que yo estoy diciendo, miremos a quién se lo asignó y la persona que lo tenía asignado sería quien tendría la penalización por no haberlo corregido. ¿Me he hecho entender hasta acá o alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Listo. Normalmente los testers pues suelen tener conflictos con los desarrolladores, pues porque a nadie le gusta que les reporten bugs, pero bueno, nuevamente traten de mantener todo muy profesional, recuerden que es un proyecto y la ideal sería pues como evitar ciertas peleas en los equipos, porque ha pasado varias veces en los equipos que suelen haber discusiones durante el desarrollo del proyecto, al punto en que algunos inclusive piden cambio de equipo. Para eso, pues tratemos nuevamente de mantener todo muy profesional, de entender qué es el trabajo del tester, pues probar dónde están los errores, qué es el trabajo del, pues indicar de quién es ese error y trabajo de nosotros, pues corregirlos. Nunca es nada personal, pues es tratando de garantizar que el proyecto quede en buenos términos. Y pues como respecto a conflictos, antes de que se me olvide, muy importante, recuerden no modificar el código de las otras personas, porque eso está mal visto, pues por muchas razones está mal y ya ha pasado antes y obviamente es malo. Pasó en uno de los semestres algo pues un poco más extremo y es que yo antes pedí una sustentación. Los que vieron fundamentos de programación conmigo recordarán qué es la sustentación, que es que les pido ir al proyecto y modificar algo del código con algún objetivo. Digamos, el juego suyo era de cocina, le voy a pedir que cambie, que cuando ingrese este ingrediente le pase algo al personaje, no sé, incremente su velocidad. Y en taller antes hacía eso, también la sustentación. Pero pasó que uno de los equipos presentó el proyecto y un día antes de la sustentación, uno de los miembros del equipo modificó todos los códigos de modo que para él fueran más fáciles de leer. Pero modificó los códigos de todos los compañeros sin avisarles. Y el día de la sustentación ellos estaban obviamente muy embalados tratando de modificar el proyecto porque el código ya no era el código que ellos habían hecho, ya tenía una estructura diferente. Obviamente se prestó para que me reportaran el caso, para que pidieran desarmar el equipo, para que se enojaran un montón con la persona que modificó los códigos. Y tiene todo el sentido, ¿cierto? Porque pues eso estuvo muy mal hecho. Entonces, bueno, tratemos de mantener todo muy profesional. Recordemos, el tester no es nuestro enemigo. Vamos a tratar de no modificar nunca códigos ajenos. Es decir, el tester encontró un bug, no va a ir a resolverlo él mismo, va a reportarlo, a menos de que la casualidad de que el tester encontró un bug que él mismo tenía que solucionar, porque aquí tiene múltiples roles. Eso es todo por hoy. Pues con eso terminaba la clase de hoy. Esta diapositiva de QA la encuentran en la página de taller en Proyecto 3D, en introducción, estructura del proyecto. No, entonces está en la raíz, taller 5. ¿Dónde está entonces? De más que la subí a la página y no publiqué los cambios. Bueno, estará entonces en una carpeta nueva, una página nueva y por si acaso me demoro, se los voy a compartir de una vez. Y ahí la acabo de publicar.
Bueno, nuevamente eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? No, profe. Listo, súper bien. Bueno, muchos ánimos encontrando los bugs. ¿Algo más? No. Listo, súper Ah, bien. muchas gracias, profe. Listo, súper bien. Entonces, eso es todo por hoy. Voy a parar la grabación.